Diana Alzate. La doctora Diana Alzate es especialista en endodoncia de la Universidad del Bosque, es odontóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria también de la Universidad del Bosque, docente de pregrado y posgrado en el área de endodoncia en la Universidad del Bosque, directora del programa del posgrado de la Universidad de Endodoncia de la Universidad del Bosque, actual presidente de la Asociación Colombiana de Endodoncia desde el 2017. Hoy la doctora Diana nos va a hablar sobre anatomías radiculares atípicas en dientes temporales, permanentes, perdón. ¿Qué tan frecuentes? Doctora Diana, por favor. Bueno, doctor Oscar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y a todos los miembros de ACEDA por esta invitación, por este ratico que vamos a compartir. Espero poder aportar algo al conocimiento de todos ustedes esta noche. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar esta noche. Entonces, he querido venir, perdón, un segundo acá, voy a activar el puntero. Gracias. Esta noche entonces he querido venir a hablarles, digamos, de un tema que yo considero importante por el trabajo que yo hago en la universidad. Yo dicto la preclínica en primer y segundo semestre, preclínica 1 y 2, y digamos que desde la preclínica he trabajado mucho. Si me colabora, por favor, cerrando los micrófonos porque tengo una interferencia por ahí al fondo. Gracias. He trabajado mucho, digamos, esta parte con los estudiantes y a medida que revisamos la literatura y vemos artículos y vemos las publicaciones, pues nos damos cuenta que obviamente todo va cambiando día a día. Hay muchos factores que nosotros tenemos en cuenta que condicionan el éxito del tratamiento endodóntico. Algunos dependen de nosotros, en especial los intraoperatorios, que son pues todo lo relacionado con las técnicas de preparación, obturación, la desinfección que hacemos, la manera como trabajamos, que están, digamos, de una manera u otra controlados. Los posoperatorios, que en la mayoría de los casos no están relacionados directamente con nosotros, porque no hacemos la restauración definitiva del diente, depende del rehabilitador, del tipo de oclusión del paciente, de los hábitos, de la higiene. Entonces, a veces esos no están controlados por nosotros tampoco. Y tenemos los preoperatorios, de los cuales aquí tenemos el diagnóstico, obviamente la condición pulparo-periapical. Sabemos que un diente vital, de una manera u otra, va a tener un mejor pronóstico que un diente que ya tiene una condición periapical, un compromiso del tejido de soporte. El hecho de que sea un tratamiento por primera vez o un retratamiento el que se esté haciendo, pues también va a influir en el desgaste de estas paredes, el remanente de tejido, y también va a influir y va a condicionar el éxito del tratamiento. Pero aquí hay uno chiquitico, que no es tan chiquitico y que a mí me apasiona hablar de esto, y es la complejidad anatómica del diente a tratar. ¿Con qué nos enfrentamos? La anatomía del diente que estamos trabajando. Y es aquí cuando a veces nosotros quedamos así, que nos tenemos que agarrarnos como los cabellos, porque encontramos unas anatomías que en realidad van a complicar mucho el tratamiento que realizamos. Entonces, vemos casos como este es un reporte de caso publicado por el doctor Jamie King en el 2018, de un tratamiento fallido en un conducto en C, un conducto difícil de tratar, donde no se logró una adecuada preparación, no se alcanzó una longitud de trabajo, el diente tenía lesión periapical, se fracturó un instrumento, y definitivamente esto pues va a llevar al fracaso, porque si nosotros no logramos limpiar, desinfectar, no logramos trabajar todos los conductos y tener, digamos, una limpieza y desinfección completa, pues no vamos a lograr éxito en el tratamiento. Entonces, ellos deciden intentar un retratamiento, pero fíjense que por el instrumento fracturado no logran alcanzar la longitud de trabajo. Se trata de ampliar los conductos, pero son conductos estrechos, no se logra una buena ampliación a nivel del tercio medio y coronal. Y finalmente hacen una cirugía endodóntica. Pero lo que me gustó mucho de este caso son estas imágenes, porque ellos hicieron un estudio
de microscopía electrónica de barrido del fragmento que retiraron. Y esta es una de las imágenes muy bonitas de esta publicación porque nos muestra el instrumento fracturado en el conducto, un conducto muy estrecho, el istmo, toda la comunicación del canal en C, que estaba obviamente sin preparar y sin instrumentar, y el fragmento que se alcanzó a preparar, fíjense que de todas maneras hay una microfiltración y hay una formación de biofil aquí alrededor de la gutapercha, que obviamente todos estos factores pues contribuyeron al fracaso de ese tratamiento endodóntico. Entonces, Bertucci en el 2005, en un artículo que creo que todos hemos revisado porque hace parte de los clásicos de la endodoncia, habla de esta relación de la morfología del canal radicular con los procedimientos endodónticos. Y hay una frase en este artículo que me gusta mucho porque Bertucci nos dice, conocer y entender la complejidad de la raíz y del sistema de conductos radiculares es un requerimiento básico para el éxito del tratamiento endodóntico. Si nosotros como especialistas no sabemos a qué anatomía nos estamos enfrentando, va a ser muy difícil poder tratar, va a ser muy difícil poder preparar todas estas variaciones anatómicas, poder lograr una adecuada desinfección y limpieza del conducto radicular. Entonces, por eso, conocer la morfología dental es básico. Cuando yo hablo de morfología dental, la defino como un registro y análisis y comprensión de toda la información de la anatomía coronal y radicular de los dientes, para que no tengamos sorpresas como estas que vamos a hablar más adelante. Entonces, por eso, conocer todas estas variaciones es importante, para que no nos pase esto como le pasa a la muelita y dice, por eso hay que ir con el especialista. Y como nosotros somos los especialistas, entonces necesitamos evitar que pase esto, evitar accidentes, evitar complicaciones que pueden derivarse del desconocimiento de la anatomía. ¿Qué es una de las cosas que yo considero que está cambiando ese conocimiento que nosotros tenemos de la anatomía? Hasta hace una década, 2 décadas, nosotros nos ayudamos de las radiografías. Y muchos de los estudios de morfología estaban basados solamente en análisis de radiografías en 2 dimensiones. Pero resulta que aparece este aparatico que ha cambiado la vida de nosotros, el tomógrafo, la tercera dimensión. El poder ver nosotros imágenes, reconstrucciones volumétricas, imágenes en diferentes planos y poder tener otra concepción de la anatomía de los conductos que estamos tratando. Entonces yo creo que esto definitivamente es uno de los inventos que está cambiando el conocimiento que nosotros teníamos sobre la anatomía y la morfología. Si uno revisa los estudios clásicos, eran estudios hechos con clarificación, con otras técnicas, que probablemente no nos daban una idea muy clara de toda la conformación que tenía el sistema de conductos radiculares. ¿Qué es una de las cosas que estamos viendo ahora y que yo les voy a mostrar a través de la charla hoy? Y es que la prevalencia o los porcentajes de incidencia de estas variaciones morfológicas han ido cambiando, han ido aumentando notablemente. Y probablemente, ¿por qué? No porque la morfología de los dientes esté cambiando, no porque nosotros como humanos estemos cambiando, sino porque la tecnología nos ha permitido descubrir nuevas variaciones morfológicas que o un mayor porcentaje de pacientes que presentan estas variaciones que probablemente antes por las limitaciones que nos ofrecía un estudio radiográfico en 2 dimensiones no las teníamos. Otro factor que definitivamente ha influido es el uso de la magnificación. Yo, por ejemplo, pongo esta foto acá porque es una foto de mis residentes de posgrado cuando tienen la práctica de magnificación por primera vez y se ponen las lupas por primera vez y pueden ver una cámara pulpar así y pueden ver los conductos y pueden saber lo que están haciendo y de una manera u otra eso empieza a cambiar el concepto que tenemos de endodoncia, porque la endodoncia que aprendemos a hacer en el pregrado es, como digo yo, al tacto, porque vemos allá el huequito negro en el diente, pero no vemos lo que estamos haciendo. Cuando nosotros empezamos a usar magnificación, empezamos a ver lo que estamos haciendo, el concepto que tienen los estudiantes de endodoncia o que tiene el odontólogo general de lo que es endodoncia empieza a cambiar cuando empieza a usar magnificación. Y obviamente la magnificación también nos ha permitido empezar a ver cosas que antes no veíamos, porque antes nosotros, por ejemplo, las leyes de Krasner nos decían, hay que leer el piso de la cámara pulpar, hay que identificar los surcos de desarrollo que están marcados en el piso. No veíamos el piso de la cámara pulpar. Ahora que lo vemos, que podemos identificar y diferenciar el color de la dentina, pues probablemente estamos encontrando más conductos que antes no encontrábamos y no preparábamos. Y por eso probablemente los reportes de caso y la incidencia de mayor número de conductos está aumentando.
Clasificaciones de estas variaciones anatómicas hay muchas y se han, digamos, estudiado de acuerdo al tamaño, a la longitud, a la forma, al número de los dientes, al número de los conductos, perdón, y han habido muchas clasificaciones, como les digo, la de Bertucci, que es tal vez la más conocida, Song y Colaboración en el 2010, Gu en el 2012, Ahmed y Abud en el 2012, Sang y Colaboración en el 2014, y aparece en el 2018 esta última que es la de Ahmed y Damer, que es, digamos, una clasificación muy interesante de estas anomalías o estas variaciones anatómicas o lo que ellos han llamado anomalías del desarrollo. Dentro de esta revisión ellos proponen un nuevo sistema de clasificación, pero digamos que dentro de este nuevo sistema de clasificación incluyen no solo las variaciones en el número de raíces, número de conductos, sino también incluyen todas estas variaciones anatómicas como son los conductos en C, los dens invaginatus, los surcos palatorradiculares, los radix, las raíces fusionadas, el taurodontismo, que probablemente, como les decía hace un momento, hace un tiempo tenían porcentajes de prevalencia o incidencia muy bajos y por eso de pronto no era normal que los estudiáramos. Pero como estos porcentajes han ido cambiando, resulta que hemos volteado nuestros ojos a volver a mirar todas estas variaciones y qué tanta incidencia tienen. Entonces la pregunta es, ¿qué tan frecuentes son estas variaciones anatómicas en los dientes permanentes ahora? Basados entonces en esta publicación que hace Ahmed y Damer, el posgrado encabeza al doctor Javier Laureano Niño, quien es, creo que ustedes lo conocen, es mi colega y amigo y lo aprecio y lo quiero mucho porque Javier en este momento es la persona que coordina toda la parte de investigación del posgrado y se le ocurren muy buenas ideas. Y una de estas muy buenas ideas que dijo es, revisemos, basado en lo que dice Ahmed y Damer, revisemos qué tantos reportes de caso hay en la literatura de todas estas variaciones. Entonces, se planteó una revisión de la literatura donde revisamos las publicaciones desde el año 1963 hasta el año 2018, teniendo en cuenta todas estas variaciones anatómicas que les mencioné, los conductos en C, los desinvaginatos, los surcos. Entonces, para esta revisión de literatura, pues se planteó la pregunta PICO. Inicialmente, entonces, se hicieron revisiones de PubMed y otras bases de datos. Inicialmente se encontraron 1.497 artículos. Se aplicaron los criterios de exclusión de acuerdo al título, al resumen, revisando los resúmenes, el artículos repetidos que de pronto estuvieran en una base de datos y en otra. Y finalmente trabajamos entonces con 559 artículos. Nuevamente de acá se excluyeron 138 con una segunda revisión de criterios de inclusión y exclusión y finalmente nos quedamos con 420 artículos. ¿Qué encontramos entonces con estos 420 artículos? De la primera, digamos, variación que les voy a hablar es de los conductos en C. Entonces, ¿qué nos dicen Ahmed y Damer en este artículo? Digamos que la última clasificación que había de los conductos en C era esta clasificación de FAN del 2007, donde nos hablaba de 5 divisiones del conducto en C. Ahmed y Damer tratan de resumir un poco más esta clasificación para hacerla más sencilla y empiezan a hablarnos de 3 tipos de conductos en C. Uno que va a ser el conducto fusionado, otro que va a ser el conducto simétrico y otro que va a ser el conducto asimétrico. Entonces, cuando hablamos del conducto fusionado, básicamente vamos a hablar de un conducto mesial y un conducto distal, como lo vemos aquí en la radiografía, pero que se fusionan o se unen por un surco, y fíjense aquí cómo vemos esta forma de C cuando se hace la reconstrucción tridimensional del conducto, y si nosotros pudiéramos mirar ese conducto en un corte axial, como lo vemos acá, veríamos esa franja C que puede ir desde coronal hacia apical, normalmente se fusionan y terminan en un solo foramen, pero que además estos estudios de FAN, tanto el que publicó en el 2004 como el que publicó en el 2007, donde hizo muchos cortes axiales en diferentes tercios de la raíz, nos decían que el conducto en C puede presentarse en una parte y no necesariamente tiene que ser la morfología igual a lo largo de toda la raíz. Es decir, yo puedo tener en la parte cervical una configuración en C y en la parte media una configuración en punto y coma, como lo vemos acá, lo que llamamos al C conducto en punto y coma. Entonces, esta es una de las variaciones, digamos, que hace complicado este manejo de los conductos en C. Luego nos hablan de un conducto simétrico, donde tenemos, digamos, un conducto mesial, un conducto distal,
que fíjense que aquí estos conductos van a estar de todas maneras unidos por tabiques de dentina, porque aquí veo esta forma de C, estos son un corte en tercio cervical, un corte en tercio medio y un corte en tercio apical. Fíjense aquí en el tercio apical cómo se da esta unión entre estos dos conductos que están en esta parte de la raíz y empieza a darse un conducto más acintado, más alargado, pero que de una manera u otra se llama simétrico porque se van a distribuir de manera simétrica a lo largo de toda la raíz. Que cuando yo veo la reconstrucción lo puedo ver como conductos independientes, pero sé que hay tabiques aquí que lo están uniendo. Y hablamos del conducto asimétrico, que es lo que tradicionalmente pues hemos llamado como el conducto en punto y coma, donde vamos a tener normalmente un conducto mesial que es más estrecho, más difícil de trabajar, y un conducto distal que se une con el conducto mesolingual para ir a formar lo que llamamos la C. Entonces, esta es la clasificación propuesta por Hamer y Dahmer, y cuando revisamos FAN, recordemos aquí que nos habla de una prevalencia del 20% de estos conductos en C. ¿Qué encontramos nosotros entonces en la revisión que hicimos? Dentro de los 480 artículos que les mencioné, encontramos, por ejemplo, 5 reportes de caso de este conducto tipo 2, o sea, el simétrico, en primeros molares superiores. Y encontramos también un alto número en segundos premolares inferiores, que es, digamos, una de las nuevas variaciones que estamos empezando a encontrar, y es el reporte de conductos C en los premolares inferiores, como lo vamos a ver más adelante. Este es uno entonces de los casos interesantes que encontramos en los reportes que revisamos, un segundo molar superior con un conducto palatino en forma de C. Entonces, aquí está la radiografía. Fíjense que una de las cosas que llama la atención es el ancho o el diámetro, digamos, de la raíz palatina. No es una raíz con una morfología muy normal. Y cuando ellos hacen la apertura, se encuentran con esto. Aquí entonces nos ubicamos, este es el conducto distal, aquí está el conducto mesial, y fíjense la forma de C que tiene el conducto palatino. Al hacer la evaluación tomográfica, como les decía, la tomografía es algo que en este momento nos está permitiendo ver lo que hacemos y cambiar totalmente el concepto de lo que hacemos. Entonces, fíjense cómo se ve la forma de C en el conducto palatino. Aquí la vemos ampliada y esto entonces, digamos que nos permite ver con mayor claridad la variación anatómica que tiene esta raíz palatina de este molar. Aparece entonces el año pasado, en el 2019, y este fue un artículo que no entró en la revisión, pero que, como yo les cuento al principio, hemos seguido revisando la literatura y lo hacemos de manera muy juiciosa con nuestros residentes todos los semestres. Aparece este artículo publicado por el doctor Srivastava en el Journal of Contemporary Dental Practice en el noviembre de 2019, donde él habla de las configuraciones en C de los premolares, la prevalencia y los factores relacionados, y habla de 2 factores que aquí vamos a tratar de separar. En este momento vamos a hablar del conducto en C, y más adelante voy a volver a retomar este artículo para volver a hablar también de los surcos radiculares, que están siendo una variación anatómica importante en los premolares. Digamos que en los endodoncistas siempre hemos dicho que el premolar inferior es uno de los dientes más difíciles de tratar. A mí me preguntan y yo prefiero hacer 1000 veces molares superiores que me pongan a hacer un premolar inferior. Es el diente probablemente con mayor número de variaciones, que es como una caja de sorpresas. Yo hago la apertura y no sé qué me voy a encontrar, porque puede tener cualquier cantidad de el número de raíces, número de conductos o forma de los conductos. Entonces, eso hace que los estudios de anatomía se hayan enfocado mucho en revisar esta conformación de estos premolares inferiores. ¿Qué nos dice este artículo? Entonces, miremos esto. La prevalencia de conductos en C. Recuerdan que les dije que Fan nos decía que en los molares era del 20%, pero miren, los premolares se están acercando. Encontraron una incidencia de 17.4% de conductos en C en los primeros premolares inferiores. Y además, ¿qué encontró este artículo? Fíjense que hay todos los tipos de configuraciones, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Importante ver, por ejemplo, esta prevalencia del tipo 4, que es esta según Fan, donde termina en un solo foramen. Entonces,
Sabemos que normalmente esas variaciones en número de conductos van a ser conductos que se van a fusionar en el tercio apical y a terminar en un solo foramen, pero miren, por ejemplo, aquí a nivel del tercio medio de estos premolares se encontraron un 68.6% de conductos tipo 2, es decir, en punto y coma, hacia el tercio medio de estos premolares inferiores. Entonces, importante tener en cuenta que podemos empezar a encontrarnos con más frecuencia estas configuraciones de conductos en C a nivel de los premolares. Este reporte de caso también es un reporte de caso del año 2008 que nos muestra algo de lo que les comentaba de estas variaciones morfológicas en los premolares. Este es un paciente con indicación de exodoncia por apiñamiento, por razones ortodónticas, de su primer molar, segundo premolar del lado derecho y primer premolar del lado izquierdo, y después de que se hace la exodoncia, pues se hace un análisis con micro-CT de estos dientes y miren lo que encontramos. Esta es la imagen del primer premolar, que fíjense esta configuración, una configuración de una cámara pulpar muy amplia, y tengamos en cuenta esta imagen también más adelante cuando hablemos de variaciones anatómicas como el taurodontismo, porque para nosotros hace un tiempo era muy frecuente hablar de taurodontismo solo en molares, pero vamos a empezar a ver que esta variación ya no es exclusiva de los molares. Miremos que esta bifurcación de estas raíces se da a nivel del tercio apical. Aquí está una vista de la cara mesial del diente. Miremos la configuración, 3 raíces que se bifurcan. Aquí está la reconstrucción que hace el micro-CT, la reconstrucción volumétrica, y aquí cuando se aplica el filtro para retirar tejidos duros, miremos la configuración de la pulpa. ¿Qué es relevante aquí? Miren estos pequeños conductos caborradiculares hacia la zona de bifurcación, que nosotros creíamos que era un problema exclusivo que íbamos a tener en los molares, y miremos que los premolares que tienen este tipo de variaciones a nivel radicular también pueden empezar a presentar estos conductos caborradiculares a nivel de la furca, y que es importante también, como lo vamos a ver más adelante, en los reportes de literatura. Y esta es la configuración del segundo premolar, el segundo premolar que extrajeron del lado contralateral. Entonces aquí también tenemos la vista frontal, una vista lateral. Miremos la configuración del conducto, como aquí viene un conducto amplio y de un momento desaparece y se pierde. Sabemos que por análisis radiográfico cuando vemos esto es porque hay una bifurcación o separación de los conductos, pero cuando hacemos la reconstrucción tridimensional, miren lo que encontramos. Conductos en C, como hablábamos al principio y les decía, esta prevalencia de conductos en C en los premolares está cambiando. Un conducto que es amplio a nivel de todo el tercio cervical y medio, y luego viene a fusionarse en el tercio apical para convertirse en un foramen único. Este es un reporte de caso que encontramos también interesante en el año, del año 2016, y nos habla también de un premolar inferior con conducto en C. Fíjense que en la radiografía inicial es evidente la variación anatómica, la separación de las raíces. Cuando empiezan a tomar, esta es la radiografía de econometría, vemos que encontraron 4 conductos, y cuando se hace el análisis tomográfico, miren la forma de la raíz. Una C con un surco importante, que también más adelante vamos a hablar, como les decía, de los surcos. Aquí está el conducto preparado obturado, eran conductos muy estrechos, que reporta el caso que fue muy difícil preparar, pero interesante de este caso, cuando hicieron la tomografía, miren, los 4 premolares del paciente tenían esta misma configuración. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que muchas de estas variaciones anatómicas se presentan de manera bilateral, es decir, yo puedo esperar que no sea un solo diente de mi paciente el que tenga esta condición, sino fíjense aquí como los 4 premolares tenían esa misma configuración de conductos en C. Otra variación anatómica importante es el densivaginatus, lo que conocíamos hasta hace un tiempo también como el densindente. Esta clasificación fue propuesta por el doctor Orest en 1957, y luego en este artículo Alani y Bichos la retoman en el 2008 y nos van a describir, digamos, estas diferentes configuraciones de este dens invaginatus. El dens invaginatus lo podemos definir como una entrada de una alteración que se da durante el proceso de formación del diente, es una alteración embriológica, y que puede estar comprometiendo
los tejidos duros, esmalte, dentina, cemento y en algunos casos la cavidad pulpar. Entonces nos dicen que el DENS tipo 1 es una invaginación muy pequeña que solamente va a comprometer, como lo vemos aquí, la corona del diente, ¿sí? Va a estar comprometiendo esmalte, dentina, no alcanza a comprometer la cavidad pulpar y normalmente no se extiende más allá de la unión amelocementaria. Este tipo de DENS es el de mejor pronóstico, no va a generar ningún tipo de alteración, es fácil de tratar y pues en algunos casos lo que vamos a encontrar son bolsas periodontales o efectos periodontales muy pequeños que, como vamos a ver más adelante en un caso clínico, se pueden manejar con un buen pronóstico. Luego tenemos el DENS tipo 2, el DENS invaginatus tipo 2 es donde ya vamos a tener digamos, va a penetrar más esa invaginación, en algunos casos puede llegar a comunicarse con el tejido pulpar, pero no va a llegar al periodonto. Entonces yo puedo ver aquí muchas veces como si fuera una configuración de conductos 2-1, como lo dice Bertucci, donde yo puedo encontrar dos conductos, cuando hay comunicación de esta invaginación con la cámara pulpar, que se unen en un solo y van a terminar en el foramen apical. Entonces lo manejo como dos conductos separados que se obturan y llegan al foramen apical. También normalmente con un buen pronóstico. Pero bueno, luego viene el DENS tipo 3, que lamentablemente es el de mayor prevalencia. Estamos hablando de una prevalencia entre el 13 y el 15%, y sabemos que uno de los dientes más afectados es el diente lateral superior. Entonces, estos DENS se van a extender, en algunos casos van a comunicarse directamente con el periodonto, se van a comportar como si fuera otro conducto, como si yo estuviera trabajando configuraciones 2-2 de Bertucci, es decir, con dos conductos, dos forámenes independientes. Pueden llegar, como lo muestra aquí a la imagen, al tercio medio o al tercio apical y pues aquí también es importante hacer un diagnóstico tomográfico para saber exactamente cómo es el DENS, cómo se comporta y dónde está la terminación. Característica importante de estos DENS y es que normalmente la invaginación se va a comportar como un conducto muy amplio. El conducto normal, digámoslo así, la cavidad pulpar va a ser más estrecho, pero el DENS va a ser amplio, lo que va a dificultar su limpieza, su preparación y su obturación. Y es, digamos, de mal pronóstico en la mayoría de los casos por los tipos de defectos óseos y los tipos de lesiones que genera. En la mayoría de los casos, el DENS es una de las pocas variaciones morfológicas de las que vamos a mencionar hoy que no es bilateral, sino va a afectar los dientes laterales superiores, como ya les dije, pero no es bilateral, es decir, no porque mi paciente tenga un DENS en uno de los laterales, necesariamente el otro va a estar afectado. ¿Qué encontramos nosotros entonces en los reportes de literatura? Fíjense acá, mayor incidencia en el diente lateral superior, 13 casos de tipo 1, 17 casos de tipo 2 y 18 casos de DENS invaginatus tipo 3. Aquí está entonces uno de los reportes de caso del DENS tipo 1. Entonces fíjense aquí el tipo de defecto que genera, un defecto periodontal que compromete el tercio cervical del diente, que normalmente es de una sola pared. Miremos aquí los niveles de las crestas que de una manera u otra se mantienen, lo que quiere decir que no es una pérdida ósea horizontal, sino es un defecto más angular que compromete la pared palatina del diente porque es allí donde está ubicado esta invaginación. Aquí entonces la bolsa periodontal asociada, se hace una cirugía, se levanta el colgajo, miren la extensión de la invaginación, llega aquí más o menos al nivel de la unión amelocementaria. Simplemente lo que hace es regularizarse, aquí regularizaron con una punta de ultrasonido, sellaron con un biocerámico, colocaron una membrana para regenerar, para ayudar a recuperar este hueso que está acá, y aquí vemos el control, más o menos a los 6 meses, aquí vemos el MTA que se colocó acá, y cómo se está regenerando el ligamento, el hueso y el diente está, fíjense cómo se ha recuperado el tejido en la cara palatina del diente. Otro caso, y entonces aquí ya vamos a ver reportes de caso, digamos, de invaginaciones tipo 3, que como les digo, son las que son más complicadas de manejar y las que generalmente van a generar un mayor compromiso y una mayor dificultad. Este es un caso de un DENS tipo 3 en un premolar inferior. Observemos aquí que una de las primeras, digamos, cosas que reporta el caso es esta variación en la morfología de la corona. Es un premolar que es más amplio en sentido mesodistal y fíjense esta, digamos, como una
una variación que hay aquí a nivel de una de las fosas, donde vemos como una invaginación, un surquito acá, que se podría ver inicialmente, digamos, como una caries, una retención, pero que cuando se hace la imagen radiográfica, aquí está la radiografía inicial, entonces vamos a ver aquí este conducto muy amplio, como les mencioné hace un momento. Normalmente el conducto principal se va a ver mucho más delgado, como el que ustedes ven aquí, y la invaginación se va a comportar como un conducto muy amplio. Fíjense aquí que no hay un selle, el lápiz está abierto. Aquí en este caso clínico entonces hacen una instrumentación del conducto principal, que sería este el más pequeño, el conducto distal, como lo ven acá, miren la apertura. Este es el conducto mesial, que correspondería al dens invaginatus, que es muy amplio, y este es el conducto distal. Este se puede instrumentar, lo instrumentan con una liva proteíper F3, lo obturan normalmente. Aquí empiezan a hacer una terapia con pasta de hidróxido de calcio para lograr una desinfección y eliminación de todos estos, digamos, contaminación que pueda haber en el interior, y luego se procede a obturarlo con un biocerámico. Y este es el control una vez terminado. Este es el control a los 3 meses, este es el control más o menos al año, y vemos la reparación de los tejidos. Entonces, obviamente van a hacer variaciones anatómicas que van a requerir un manejo diferente al que hacemos usualmente. Este es otro caso de un tratamiento complejo de otro dens invaginatus tipo 3. Este es un diente, central superior, que fíjense que también es un paciente joven, donde no había todavía un ser radicular completo. Aquí este es el conducto mesial, y esta es la invaginación. Aquí entonces había ya algo de sella apical. Empiezan a hacer una terapia con hidróxido de calcio, hacen varios recambios más o menos durante 6 meses, se logra obturar de manera convencional el conducto principal, pero la invaginación, por más terapia de recambio de hidróxido que se hace, no logran promover, digamos, ese sella apical, esa terapia de apexificación, y deciden entonces levantar un colgajo, limpiar y obturar con un Bitremer. Toda esta parte de la invaginación vía quirúrgica se obtura con el Bitremer, y aquí está el control. Miremos la corona, son dientes que, miren, el diámetro mesodistal de la corona también va a ser diferente. Es una de las cosas que nos va a poner alerta sobre que podemos encontrar alguna variación anatómica, es cuando vemos cambios anatómicos en esos tamaños de la corona, que pueden ser diferentes a lo que vemos convencionalmente. Otra alteración también son los surcos palatogingivales o los surcos palatorradiculares, que normalmente el diente que más se ve afectado por esta patología son los dientes laterales superiores, y vamos a encontrar diferentes tipos de surcos. En la clasificación nos hablan básicamente de surcos tipo 1, surcos tipo 2 y surcos tipo 3. Los surcos tipo 1 normalmente son surcos más cortos y de muy poca profundidad. Miremos aquí que pueden estar ubicados en la cara mesial, en la cara distal del diente, o pueden, como en este caso, verse también comprometidos tanto la superficie mesial como la superficie distal. Pero van a ser surcos que no se van a extender tanto hacia la parte apical del diente, sino que van a ser surcos cortos, y que también tienen un buen pronóstico porque no son profundos. Después tenemos los surcos tipo 2, que también, aunque son surcos poco profundos, son surcos de mayor extensión, que se van a extender mucho más hacia la parte apical del diente, y van a generar defectos óseos o defectos periodontales importantes, porque aunque no son profundos, son extensos. Y pueden de igual manera ubicarse en la cara mesial, en la cara distal, como lo vemos acá, o inclusive en la cara patina del diente. Y por último tenemos los surcos tipo 3, que son los de mal pronóstico también. ¿Por qué? Porque son surcos mucho más profundos. El problema en estos surcos es que no va a haber normalmente una inserción de fibras del ligamento periodontal acá, y son sitios que se van a facilitar el acúmulo de placa, el crecimiento de biofilm allí, que van a generar defectos óseos importantes. Entonces, por esta razón, muchas veces, por más de que se traten de regularizar o se traten de obturar, el paciente va a continuar con el problema periodontal, y esto también va a complicar el pronóstico de esta condición. Encontramos entonces en todos los artículos que revisamos, fíjense que la incidencia o el mayor número de reportes de caso está en los surcos tipo 3, es decir, los de más mal pronóstico, los más profundos.
8 reportes de tipo 2 y 5 reportes de tipo 5. Aquí entonces quiero mostrarles uno de los casos que manejamos en la universidad. Este caso fue manejado, lo publicamos en el Restorative Dentistry en el año 2015. Este fue manejado por el antiguo director del programa de posgrado, el doctor Jorge Forero López, que es mi maestro al que yo le debo mucho, lo quiero mucho, lo respeto mucho y es una persona, digamos, que yo considero uno de los mejores endodoncistas de este país. Él manejó este caso clínico. Aquí está la radiografía inicial. Era un paciente joven, una paciente que llega con este lateral, presenta una lesión, presenta inflamación. Aquí está la fistulografía, presenta un diagnóstico de absceso apical crónico. Y aquí vemos entonces, al examen clínico había una bolsa de 12 milímetros. Esa bolsa estaba ubicada hacia la parte distal del diente. Y cuando se hace, digamos, todo el examen clínico, se encuentra un surco que está ubicado hacia la cara palatodistal de este diente. Entonces, digamos que por la ubicación de ese surco que estaba hacia la cara palatina, todo el defecto y la pérdida ósea estaba hacia paladar y eso complicaba mucho el manejo. Entonces, en este caso, el doctor Forero decide iniciar un tratamiento con recambio y decide usar una pasta diantibiótica mezclada con un corticoide. ¿Por qué mezclada con un corticoide? Porque probablemente, digamos, a lo que apuntábamos era a hacer un reimplante intencional para poder manejar ese surco, para poder sacar el diente, hacer una regularización de obturación, como lo vamos a ver acá en el procedimiento, y como el diente se iba a reimplantar, entonces la idea era colocar ese clobetasol para poder empezar a preparar este diente para ese procedimiento de reimplante. Entonces se prepara esta pasta de antibiótica, se coloca, se deja por un mes. Esa mezcla, la pasta se prepara con clindamicina y metronidazol, mezclada con clobetasol, se coloca intraconducto, se deja por un mes. Cuando el paciente regresa al mes, ya la fístula ha cerrado, entonces con apoyo del posgrado de periodoncia se hace la exoncia atraumática del diente. Este surco se tiñe con azul de metileno para poder identificar y visualizar mejor el surco. Todo se hace bajo magnificación, bajo microscopio. Se regulariza ese surco con una fresita muy, muy pequeña, diamantada, y luego se obtura con Vitremer. El tiempo extraoral de este diente fue de 8 minutos, que estuvo fuera de boca. Luego se gira a 180 grados, entonces ustedes acá pueden apreciar en las radiografías la forma convencional y aquí miren cómo cambia la posición del diente. La idea, como les decía entonces, era colocar la pared que tenía el defecto, que era la pared distal, colocar la cera mesial, que era donde teníamos hueso sano, y colocar, digamos, la pared sana contra la parte distal donde estaba el hueso afectado. Se reimplanta el diente, se feruliza, como ustedes lo ven acá, se deja más o menos 15 días con esa férula. A los 15 días se retira la férula, el diente mientras tanto estaba obturado con hidróxido de calcio, se colocó después de que se retiró la pasta antibiótica. 2 meses después de retirada la férula, entonces ya cuando periodoncia dice que podemos intervenir, se termina el tratamiento de conducto, se obtura. Y aquí pueden observar el control a los 3 meses. A los 3 meses ya no hay evidencia de bolsa periodontal. Fíjense cómo periodontalmente el paciente está muy bien. Este es el control al año. Hasta aquí se publicó el caso clínico y esta ya es una radiografía de control que tenemos después de 3 años. Sabemos que una de las complicaciones que pueden presentar los reimplantes intencionales es la reabsorción. ¿Por qué? Porque probablemente al hacer este procedimiento perdemos ligamento periodontal y sabemos que si el hueso entra en contacto directo con la raíz, pues aquí se inició un proceso de reabsorción por reemplazo. Pero pues en ese momento el diente estaba en boca, estaba funcional, estaba sintomático y probablemente nosotros sabemos que todos esos procesos de reabsorción por reemplazo pueden demorar 5, 7, 10 años y que pues el diente puede estar funcional en boca. Entonces pues hasta aquí hubo control de la paciente, después perdimos contacto con la paciente y pues no sabemos qué pasó de ahí en adelante. Pero es una de las complicaciones que se pueden presentar posterior a un reimplante intencional. Este es otro caso clínico, esto ya es publicado también
en Indian Journal of Dental Research de otro surco, de otro surco palatorradicular. Fíjense aquí también un surco de una extensión muy larga. Fíjense cómo se ve la variación anatómica aquí en la raíz, cómo se ve el conducto, y aquí se alcanza a ver el surco, la invaginación. Se hace la apertura, se inicia terapia con hidróxido de calcio también. Y aquí también deciden hacer un procedimiento quirúrgico. Entonces miremos el defecto óseo que había generado este surco. Aquí sí deciden levantar el colgajo por la cara palatina del diente. Hacen una regularización del surco, obturan ese surco también con un ionómero, y esta es la endodoncia ya terminada, y este es el control a los 18 meses. Entonces, en la mayoría de los casos, el manejo de estos surcos palatorradiculares va a requerir un procedimiento quirúrgico que nos permita tratar de sellar ese surco para evitar que aquí se acumule placa, que se acumule biofilm, que haya crecimiento biofilm, que va a generar más adelante un problema periodontal. Entonces, como les decía, retomamos aquí el artículo de los conductos en C de los premolares, porque este artículo no solo evaluó la presencia de conductos en C, sino también la presencia de estos surcos, estos radiculares que se están formando en estos premolares, que debido precisamente a esa configuración de las raíces, se está presentando una alta incidencia, y estamos hablando de un 13% en los primeros premolares inferiores de presencia de estos surcos radiculares en estos dientes. Una incidencia mucho más baja, del 4.3 en los segundos premolares. Y luego aparece también publicado en mayo del 2019 este artículo que nos confirma esta alta incidencia también de estos surcos. Pero además aquí hacen una relación importante, y es la presencia de canales accesorios en estos surcos radiculares. Entonces, aquí ya fíjense cómo aumenta la prevalencia de estos surcos. Aquí estamos hablando de un 40.9% de canales accesorios que se encuentran adyacentes a la presencia de estos surcos. Entonces, nos muestran las diferentes configuraciones que pueden tener estos surcos. Y fíjense que nos hablan entonces de surcos en forma de V. Miren cómo hacen las medidas. Entonces, toman la parte más profunda del surco, trazan dos líneas que van a diferentes superficies externas de la raíz, y miden esta distancia que va de la profundidad a la tangente que cruza estas dos líneas que se trazaron sobre los ejes de la variación, para formar surcos en forma de V. Entonces nos hablan de que hay surcos en forma de V con diferentes profundidades, de acuerdo a la configuración de la raíz. Y entonces aquí vamos a ver cómo vemos surcos en forma de V leves, moderados, y aquí ya variaciones más severas que pueden estar comprometiendo solo una pared, o inclusive en este caso que tengo un surco por la pared mesial y un surco por la pared distal en el mismo premolar. ¿Qué encontró este estudio? Entonces, que vamos a tener una incidencia de un 74.6%, es decir, en 47 de estos 63 premolares se encontraron una foramina o un foramen a nivel que va a dar, digamos, lateral a nivel de estos surcos, un 11.1% con 2 foraminas y un 14.3% con 3 foraminas a nivel de estos surcos en 9 dientes. Pero que también este artículo nos mostró imágenes muy bonitas, y recordemos cuando hablábamos en el 2005 de la configuración que nos hablaba Bertucci, de los conductos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Entonces ellos con microCT hacen una reconstrucción. Estos son filtros especiales que aplican para retirar los tejidos duros y dejar solamente tejidos blandos. Y estas son imágenes de microCT que nos muestran todas esas configuraciones, y que, como les decía, miremos acá cómo nos muestran estas bifurcaciones a nivel apical. Miren, por ejemplo, este premolar, como el caso que les mostré, que empieza en 1 y luego se divide en 3 conductos, configuraciones de un conducto que luego se ramifican en deltas apicales, y que hacen obviamente que todas estas variaciones anatómicas, como vemos acá, hacen a los premolares dientes muy complicados de manejar. Otra variación anatómica entonces es el radix entomolaris. Recordemos que la diferencia entre el radix entomolaris y el paramolaris es su ubicación.
Cuando hablamos de raíz entomolaris, hablamos de raíz que se dan hacia la pared distal, y cuando hablamos de raíz paramolaris, hablamos de raíz que se presentan hacia la raíz mesial. Los más frecuentes entonces son estos, los distolinguales, y en esta clasificación que nos da el doctor Song en el 2010, los va a clasificar como tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 son raíces rectas, como las vemos acá. Los tipo 2 son raíces que ya van a tener una curvatura leve aquí en el tercio cervical. Empiezan rectas y tienen una curvatura leve en el tercio apical, y los tipo 3 son ya que tienen una doble curvatura, como lo pueden ver ustedes acá en la imagen distal. Los tipo small, que se llaman así porque normalmente coinciden con la mitad del tamaño de la longitud de la raíz distal, es decir, son raíces cortas. Y los tipo cónicos, que eso van a ser raíces como atróficas, como muy pequeñas, que la característica de esto es que aquí no hay conducto radicular. Entonces, en los radix tipo 1, tipo 2, tipo 3 y los tipo small, son conductos que vamos a buscar, que vamos a obturar, pero en esta raíz cónica, que es como es una pestañita, digámoslo ahí, una raíz atrófica que nunca creció, no vamos a encontrar presencia de conducto radicular. ¿Qué encontramos? Entonces nosotros en los reportes de caso encontramos una incidencia de 15 reportes de caso de tipo 1 en los primeros molares inferiores, tipo 2 y tipo 3. Entonces definitivamente acá pues hay una predilección por los dientes, los molares inferiores, que van a ser los dientes más afectados con este tipo de variaciones. Pero miren este casito muy interesante que encontramos acá y que les voy a mostrar, y es la variación o la presencia de un radix o una raíz suplementaria en un primer molar superior. Entonces, esta es la radiografía inicial, donde obviamente es evidente que hay más de 3 raíces. Fíjense que la raíz palatina se ve muy distalizada. Al hacer la apertura encuentran esta configuración, donde ven las 2 entradas de estos conductos hacia la cara palatina del diente. Aquí está la radiografía de conductometría, donde vemos un conducto palatino, 2 conductos vestibulares y el conducto de la raíz suplementaria, que es una raíz que va hacia mesial. La radiografía de econometría, y aquí está la radiografía de obturación con un foramen completamente independiente, no es una raíz fusionada, es una raíz mucho más larga. Fíjense que las raíces vestibulares es una raíz que iba hacia la cara palatina del diente. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que por más de que la literatura nos diga que los radix siempre van a estar en molares inferiores, fíjense que también hay casos donde podemos encontrar radix en molares superiores. Este es otro reportes de caso de radix que se encontraron esta es una, digamos, de las anomalías que también es bilateral. La mayoría de pacientes que presentan radix van a ser los molares de ambos lados los que van a estar afectados. Aquí vemos un caso, es una paciente femenina que llega por dolor, entonces miren la radiografía, es evidente acá la presencia de esta otra raíz. Muchas veces, fíjense cómo podemos confundirnos con como si hubiéramos, digamos, perforado el diente, por eso la importancia de radiografías anguladas, de apoyarnos en el localizador apical para saber si en realidad estamos ante un conducto, una perforación. Aquí cuando hacemos apertura, fíjese cómo los conductos distales no van a estar, digamos, completamente, acá están los conductos mesiales y el conducto distal no va a estar en la mitad, como nos dicen las leyes de la simetría, sino tenemos un conducto que está más recargado hacia uno de los extremos, y probablemente por eso vamos a ir a buscar el otro agujero que va a corresponder con la entrada de la raíz suplementaria. Igual para este caso, fíjense que este es un molar con 5 conductos, vamos a tener 3 conductos mesiales, 2 conductos distales, y uno de esos conductos va a coincidir con la presencia de ese radix. Entonces, importante también esa variación digamos, en la distribución, como les decía al principio, leer ese mapa del piso de la cámara pulpar que nos va a mostrar esas líneas de fusión, esos surcos de desarrollo que nos van a permitir identificar el número de conductos que va a tener el diente. En este caso, por ejemplo, no hubo tomografías, pero pues se pudo identificar con radiografía convencional. Otra alteración importante de la que vamos a hablar hoy también es el taurodontismo. El taurodontismo, que para nosotros hasta hace mucho era digamos, una patología con una prevalencia muy baja, que no era tan normal, pero resulta que la literatura nos está empezando a mostrar otra cosa.
Recordemos que el taurodontismo viene del término taurodonte. Sinodonte se considera lo que viene del griego diente de perro, un diente normal, y taurodonte, un diente de toro, un diente más grande, más alargado, y de allí viene el término taurodontismo, que lo vamos a definir como una cámara pulpar muy alargada, como lo vemos acá, y se va a clasificar en hipotaurodontismo, mesotaurodontismo, hipertaurodontismo, dependiendo de esa longitud. Entonces, en este artículo del doctor Seu, que fue publicado en 1989, él propone tomar una medida de la corona a la unión amelocementaria, otra de la unión a la amelocementaria a la zona de furcación y otra de la zona de furcación al ápice del diente. Lo que va de aquí a la unión amelocementaria se va a considerar corona, lo que va a la unión amelocementaria a la zona de furcación se va a considerar cuerpo y esto se va a considerar raíz. Él propone entonces sumar la medida de la corona con el cuerpo y dividirlo en la medida de la raíz para obtener un índice. Entonces nos decía, si esa relación cuerpo, corona, cuerpo, corona, cuerpo, raíz, está en un rango de 1.1 a 1.29, lo vamos a considerar un caso de hipotaurodontismo. Si esa relación está de 1.3 a 2, mesotaurodontismo, y si es mayor a 2, vamos a hablar de hipertaurodontismo. Normalmente, ¿qué vemos en los reportes de literatura? El hipertaurodontismo, que es lo que se considera anormal, por fuera de parámetros normales y que puede estar asociado a síndromes como labio paladar hendido o otro tipo de alteraciones tipo, digamos, genético, que son los reportes de caso que vemos en la literatura. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Una fuerte asociación de hipertaurodontismo, como les decía, en primeros molares, más que todo esto se reportaba era a nivel de molares, en molares superiores 16 casos, segundos molares 6 casos, y primer molar 14 casos y 13 casos reportados en la literatura. Entonces aquí hay uno de estos casos que es, digamos, un caso severo de hipertaurodontismo en un primer molar superior. ¿Qué implicaciones va a tener esto para nosotros desde el punto de vista endodóntico? La dificultad para ver la entrada de los conductos, porque piense que obviamente la entrada de los conductos va a estar, el piso de la cámara pulpar va a ser imposible casi de verlo, entonces ubicar la entrada de estos conductos va a complicar mucho el tratamiento endodóntico. Sin embargo, aquí en este caso se logran ubicar 4 conductos, fíjense que aquí estaba el MB2, a pesar de ser un diente con taurodontismo, el conducto palatino, el conducto distal, los 2 conductos mesiales, se preparan, se obturan y vamos a tener entonces fíjense, esta característica de esa cámara pulpar muy alargada. Aquí, fíjense entonces, diente contralateral exactamente con la misma alteración, como les decía, estas anomalías son bilaterales. Otro caso, y aquí ya en un premolar, entonces fíjense otra vez nuestros amigos los premolares inferiores, que son bastante complejos de tratar, como les decía, en este caso, aparte de tener esta anomalía de tauro, esto sería considerado como un mesotaurodontismo. La bifurcación, fíjense, está aquí a nivel de tercio medio de la raíz, aparte de eso tenía 5 conductos, entonces lo mismo la dificultad que teníamos aquí para acceder, para ubicar la entrada de estos conductos. Sin embargo, aquí se ubican, se preparan, se obturan. Fíjense que aquí va a haber una fusión de estos conductos. La mayoría de veces que tenemos estas variaciones de número en conductos en premolares inferiores, pueden empezar 5 conductos, 4 conductos, pero la mayoría de las veces van a fusionarse en tercio medio apical para terminar en 1 o 2 forámenes. Aquí vemos el control a los 12 meses, ya el paciente con tratamiento ortodóntico. Pero aparece este año este artículo publicado por el doctor David McDonald en el Oral Radiology, donde cuestiona un poco esa incidencia o esos porcentajes de prevalencia de dientes con taurodontismo. Resulta que han aparecido estudios, especialmente en población brasilera, que son acá vecinos de nosotros, y comunidades asiáticas del este y noreste de Asia, donde han encontrado una alta prevalencia, que estamos hablando de 43 y 44% de prevalencia de este taurodontismo en población brasilera y en población china. Recordemos entonces que el taurodontismo lo definimos como una cámara pulpar alargada, es una variación morfológica, pero aquí entonces él ya propone un índice o una medida distinta para calcular este taurodontismo. Aquí la medida se va a tener en cuenta es el techo de la cámara pulpar, la ubicación de la furca,
una medida que va de techo de cámara a piso de furca y otra medida que va de techo de cámara al ápice del diente, y proponen esta medida, que es la número 3, que iría de la unión amelocementaria al piso de la furca en caso de dientes que no tienen formación radicular completa. Lo mismo, entonces hacen un cálculo dividiendo la medida 1 sobre la medida 2 multiplicada por 100 y con eso calculan un índice, y de acuerdo a los rangos de ese índice van a clasificarlo como hipotaurodontismo, mesotaurodontismo o hipertaurodontismo. Entonces, ellos cuestionan aquí mucho que estos estudios previos se hacían sobre radiografías panorámicas. Nosotros conocemos mucho las limitaciones que tiene la radiografía panorámica por su grado de distorsión. Es una radiografía que tiene un 25% de distorsión y que de una manera u otra estudios previos hechos de este tipo de anomalías sobre panorámicas pues podrían perder algo de validez por esta distorsión de la radiografía. Pero como decimos, ahora que apareció la tomografía, ahora que apareció el micro-CT, pues vamos a poder evaluar estas aberraciones o estas alteraciones que vemos en el tamaño de la cámara. Entonces es donde empezamos a cuestionarnos. Esto que para nosotros simplemente era un premolar que se bifurcaba en tercio apical o se bifurcaba en tercio medio, vamos a empezar a contarlos como casos de taurodontismo, porque aquí no hay una franca división entre la corona del diente, entre la cámara pulpar. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de cavidad pulpar, hablamos de que la cavidad pulpar está conformada por cámara y por conductos, pero aquí no vemos una franca división, sino hasta aquí, hasta el tercio apical. Por lo tanto, vamos a poder considerar que todo esto es la cámara pulpar, igual en este caso aquí hasta tercio medio, y es cuando entonces el doctor McDonald empieza a cuestionar y a decir, bueno, volvamos a evaluar todos estos casos con tomografía, volvamos a evaluar todos estos casos con micro-CT y probablemente entonces por eso vamos a volver a estos números donde hablamos ya de una mayor prevalencia de estos casos de taurodontismo. Como les dije ya, ¿por qué es importante para nosotros? Porque esto va a cambiar o va a ser más complicado el tratamiento endodóntico, va a ser más complicado poder ubicar estos conductos y poder acceder de una manera, digamos, fácil a ellos. Otro entonces es la fusión y la geminación, que para nosotros a veces es difícil de diferenciar. Perdón, voy a tomar agüita. La fusión entonces, vamos a hablar acá, la define la Asociación Americana de Endodoncia en el 2016 como la unión de dos gérmenes dentales, pero fíjense que son, digamos, dos dientes que se van a unir, pero que van a tener espacios de cámara y de conductos independientes. Mientras que la geminación sí la vamos a definir como una alteración de la odontogénesis en la que se da una segmentación parcial del germen dentario dando origen a un diente con una corona doble o gemela de la raíz. Entonces miren lo que vemos acá. Es un diente que va a compartir una corona doble, pero su cámara pulpar y su espacio, digamos, de cámara pulpar es compartido. Ay, ya, yo si pudiera cerrar esto. Bueno, aquí entonces vamos a ver qué encontramos nosotros. Encontramos 21 reportes de casos de geminaciones en centrales superiores y 10 reportes de fusiones en centrales inferiores. Aquí quiero entonces mostrarles uno de los casitos que manejamos en la universidad. Este caso a mí me gusta mucho, lo lideré yo. Lo trabajamos también con el doctor Javier Niño y con dos de mis residentes, la doctora Natalie Lagos y la doctora Daniela Hernández. Y con este caso clínico nos ganamos el primer puesto en la categoría de casos clínicos en el primer encuentro de la Sociedad Latinoamericana de Endodoncia en Guayaquil en el 2018, donde con mucho orgullo los jurados fueron el doctor Aranguren, el doctor Fernando Goldberg. Entonces, digamos que tuvimos jurados de muy alto nivel y ganamos el primer puesto en este congreso. Aquí recibimos a este paciente, es un paciente de sexo masculino de 21 años, sí, no estoy mal, que llega a la consulta por presentar un dolor de 5 días de evolución. El paciente estaba inflamado, estaba ya automedicado, él había empezado a tomar amoxicilina, había empezado a tomar diclofenaco. Al examen clínico, entonces él traía esta radiografía panorámica, que era lo que se había mandado tomar, le tomamos una periapical y vemos esto, y pues al examen clínico encontramos una corona que es completamente atípica, encontramos la corona del molar, pero en la cara vestibular vemos algo aquí como si fuera, digamos, otro diente que estuviera allí.
Tenía una bolsa periodontal por distal de 7 milímetros, percusión positiva y las pruebas de sensibilidad eran negativas. Hacemos una tomografía, como les dije, la importancia de manejar tomografía en estos casos, y encontramos esto: un diente fusionado, un segundo molar fusionado con un diente supernumerario. Aquí vemos entonces el corte cervical. En el corte cervical vemos cómo son dos cámaras pulpares completamente independientes. Vemos acá entonces un plano sagital de la imagen. Vemos, fíjense, esta configuración aquí de la raíz. Miren cómo tenemos dos espacios de cámara pulpar totalmente diferentes. Y aquí, cuando ya vamos bajando al tercio cervical, empezamos a ver esta configuración de conducto en C en el segundo molar, mientras que este supernumerario se parecía mucho la anatomía, digamos, a un premolar, y era un conducto ovalado, pero dos conductos completamente separados. Aquí está la reconstrucción tridimensional de la tomografía, y entonces decidimos hacer apertura y empezar a trabajar. ¿Qué encontramos entonces? A pesar de que las pruebas de sensibilidad habían sido negativas, como les digo, encontramos un molar que estaba completamente necrótico, y encontramos que el diente supernumerario que estaba fusionado estaba vital. La configuración entonces se clasificó como un T2 en la clasificación de Phan, un conducto en punto y coma, que alcanzan a ver algo de la configuración del conducto en la apertura. Y empezamos entonces a trabajar. Cuando abrimos el diente, el olor era terrible, y el tejido que empezamos a sacar era digamos, un tejido pulpar completamente degradado, pero negro. Entonces aquí empezamos a sospechar de la presencia de bacteroides negropigmentados al interior del conducto. Entonces decidimos hacer una limpieza, una ambientación del conducto, y aquí una de las limitaciones que teníamos con este paciente era que por su trabajo el paciente podía venir, nos decía, yo puedo venir cada 15 días, pero en el trabajo no me dan permiso de venir todas las semanas. Entonces hacemos el primer recambio con hidróxido de calcio el 12 de septiembre del 2017, el paciente se va y lo volvemos a ver un mes después, el 12 de octubre del 2017. Allí llega, sacamos el hidróxido de calcio, es un hidróxido que está completamente negro, con muy mal olor. Volvemos a hacer otro recambio de hidróxido, pues yo le digo a la residente, volvamos a limpiar, de pronto no instrumentamos bien la C, como era una C franca, digamos que era fácil limpiar todo el surco. Calentamos el hipoclorito levemente, lo activamos con ultrasonido, bueno, todos los protocolos de desinfección que ustedes se imaginen. Colocamos nuevamente el hidróxido, lo condensamos y el paciente se va. Regresa nuevamente el 26 de octubre, volvemos a abrir la cámara pulpar, otra vez el hidróxido negro, sigue el mal olor, sigue la sintomatología, el paciente ya no está tomando antibiótico, pero de todas maneras la bolsa persiste, el paciente refiere molestia. Entonces decidimos iniciar un manejo con pasta triantibiótica. Colocamos una mezcla de amoxicilina con metronidazol y ciprofloxacina, la colocamos dentro del conducto, obturamos y bueno, el paciente se va y vuelve otra vez 22 de noviembre. Aquí volvemos y abrimos y otra vez la pasta pues ya era menos, digamos que la pigmentación y el olor ya no estaba. La pigmentación de la pasta no era tanta como la que se había visto con el hidróxido de calcio, pero seguíamos viendo ese cambio de color en la pasta y no había de todas maneras todavía signos claros digamos, de desinfección del conducto. Entonces decidimos hacer un nuevo recambio de esa pasta triantibiótica y el paciente vuelve a regresar el 4 de diciembre, que ya era prácticamente la última semana de clínica antes de irnos a vacaciones, y al retirar la pasta antibiótica sigue la pigmentación. El paciente me dice, no doctora, yo quiero que me saquen ese molar, estoy aburrido, mire, ya llevo viniendo acá 3 meses, no me han podido terminar el conducto. Y pues obviamente nosotros no, ¿cómo se va a sacar el diente? Entonces yo en un intento ya desesperado digo, bueno, vamos a darle antibiótico sistémico a este paciente, vamos a darle antibiótico vía oral y vamos a intentar, porque él antes había tomado amoxicilina, pero acá tenemos presencia de bacteroides negropigmentados, probablemente resistencia a beta-lactamasa, entonces vamos a usar amoxicilina con ácido clavulámico, le damos al paciente el antibiótico vía oral. Le digo, ya no le coloqué más pasta antibiótica, volvimos a hacer protocolos de desinfección, activación con ultrasonido para retirar ese hidróxido, instrumentación mecánica, limpiamos y desinfectamos lo mejor que pudimos, le colocamos hidróxido de calcio y el paciente llega el 28 de febrero así, ya completamente asintomático, empezamos a ver signos de reparación ya a nivel del hueso.
Ahí ya abrimos el conducto, el hidróxido estaba limpio, no había cambio de coloración, ya no había mal olor. Y en ese momento entonces decidimos obturar el diente. Entonces aquí ustedes ven la radiografía de obturación que se realizó el 28 de febrero del 2018. Este ya es el diente restaurado, el posgrado de operatoria se encargó de hacer la resina. Aquí ven ustedes entonces el diente supernumerario, ven el diente restaurado. Este es el control en abril. Fíjense la reparación que había, totalmente de hueso. Aquí el 12 de junio hacemos un control ya otros 3 meses después. Y este es el último control que hicimos el 2 de octubre del 2018, antes de irnos al Congreso de Guayaquil, donde ya, fíjense la reparación que había de la lesión completamente, pero pues tristemente este día que el paciente llega a este control, la bolsa periodontal volvió a aparecer. La bolsa de 7 milímetros persistía, periodoncia nos estaba planteando y probablemente así era, y cuando hablamos, y acuérdense que les digo que en todos estos casos aquí va a haber presencia de surcos, de invaginaciones, porque aquí obviamente, fíjense, miren acá en la tomografía, cómo se ve ese surco en B, aquí hacia distal, y probablemente este va a ser un reservorio de placa, de cálculo, que es muy difícil limpiar, que es muy difícil regularizar. La probabilidad de que hubiera crecimiento de biofil extrarradicular era viable, por más de que periodoncia había entrado, había raspado, había limpiado, pero la bolsa periodontal había vuelto a aparecer. El paciente ya estaba cansado y estaba planteando la posibilidad de que le hicieran exodoncia. Hasta ahí supimos del paciente, ya el paciente pues no regresó al posgrado de periodoncia, y pues cuando lo llamamos para los controles, en una de las llamadas dijo que él se había hecho exodoncia desmolar en su EPS. No supimos en realidad pues si fue así o no, pero pues lamentablemente no volvimos a tener control del paciente. Entonces fíjense que esto es uno de los casos que, por más de que el manejo endodóntico desde mi punto de vista logró ser exitoso, pero aquí teníamos un problema periodontal por la presencia de ese surco, que ya era un factor que nosotros no podíamos controlar y que de una manera u otra iba a condicionar el pronóstico del caso. Otros reportes de casos similares, este también es un diente, un molar superior. Fíjense que aquí también hay un diente supernumerario fusionado, más o menos la misma condición, ese diente supernumerario vital, la cámara pulpar aquí muy amplia. Se ubican los conductos, se hace la endodoncia, se obtura el diente supernumerario. Esta es la imagen del diente ya restaurado con un buen pronóstico. Pero la importancia entonces de la tomografía y de identificar exactamente el número de conductos y las variaciones que tenemos. Este es el caso entonces de la geminación. Fíjense que aquí entonces ya sí vamos a tener 2 coronas, pero un espacio de cámara pulpar compartido. Miren aquí cómo estos conductos van a terminar en un solo foramen. Miren aquí la configuración de los conductos. Tenemos 3 conductos, 2 que se fusionan aquí van a terminar en 1 para tener 3 conductos, pero 2 forámenes a nivel apical. Se preparan y se obturan. Deciden hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Para qué? Como les decía, para poder limpiar este surco y poder hacer un procedimiento aquí de regeneración periodontal para favorecer el pronóstico del diente. Este es el control a los 12 meses, donde ya la bolsa había reparado. Miren las endodoncias terminadas, pero lamentablemente a los 24 meses el paciente tiene una fractura. Es el típico caso del paciente que mordí, sentí que algo falló, se fracturó una de las raíces aquí en este sitio, entonces deciden hacer el procedimiento de cirugía de disección, se retira el fragmento fracturado, y este es el control, perdón que me pasó la fecha, al año de haber retirado el fragmento fracturado, y fíjense ya la reparación y cómo parte de la raíz permanece ahí en este caso. Otra de las variaciones entonces que también estudiamos y revisamos fueron las dilaceraciones. Encontramos 39 casos de dilaceraciones en los dientes centrales superiores, que fue donde más se reportó. Otros casos para el central inferior, pero la mayor prevalencia fue en dientes centrales superiores. Un caso interesante de los que revisamos, este caso de un paciente, un niño de 9 años, con un antecedente de un trauma dentoalveolar a los 18 meses, donde sufrió una fractura coronoradicular complicada de su diente temporal. La mamá refería que pues en esa época le hicieron exodoncia de ese diente, y ya cuando llegó a su etapa de dentición mixta, sus dientes erupcionaron, pero su central no erupcionaba.
Hacen la tomografía y encuentran esta variación anatómica. El diente está ahí, pero está completamente dilacerado. Fíjense la dilaceración hacia el paladar. Entonces deciden hacer un manejo combinado con ortodoncia, cirugía, destapan, digamos, la corona, hacen un procedimiento quirúrgico aquí para exponer la corona, se coloca un bracket adherido a la cara palatina del diente, se hace una extrusión ortodóntica, pero digamos que en este caso no es una extrusión hacia incisal, sino es tratar de traer el diente hacia vestibular para sacarlo un poquito, digamos, para que la corona fuera visible. Aquí ya el diente está extruido, una vez la corona es visible, entonces se hace la apertura, hacen la endodoncia, una endodoncia que me parece bastante complicada de hacer, la hacen con sistema Profile, la instrumentan con una lima Profile, la obturan con un cemento H26 Plus, aquí está la imagen de la endodoncia terminada. Una vez la endodoncia se termina, se hace una desobturación parcial, se coloca un poste con fibra de vidrio, tallan, desgastan esta parte de la corona y hacen una reconstrucción, digamos, una carilla estética para devolverle, digamos, estética al paciente, y este es el control al año de haber terminado el procedimiento. Entonces, estos casos de dilaceraciones severas pueden manejarse con este tipo de manejos, digamos, combinados con ortodoncia, cirugía, rehabilitación para mantener estos dientes en boca. Otra anomalía entonces importante, que es, digamos, de las que con nosotros más estamos familiarizados, son las anomalías de número, el número de raíces y el número de conductos. Las encontramos en todos los dientes, obviamente, pero fíjense en los centrales y laterales superiores, 12 casos, aquí un reporte de 16 casos en los primeros molares superiores, 21 casos, perdón, en primeros molares, 16 casos en segundos molares, 11 casos en segundos premolares inferiores, 8 casos en primer molar inferior, para un total de 151 reportes de casos de alteraciones de forma y número en los dientes. Este es uno de los que más nos llamó la atención, por ejemplo, que es un segundo molar que tiene 4 conductos en mesial y 3 conductos en distal, 7 conductos. Entonces, dentro de estas alteraciones, este fue otro caso que manejamos en la universidad, que también es una variación anatómica importante. Este es un caso que inicialmente fue manejado por nuestro querido amigo, el doctor Edgar Amaya. La paciente llega al consultorio del doctor Edgar Amaya, pero por razones, digamos, de la paciente, ella prefiere que sea remitida a la universidad. Esta paciente llega con un absceso, es una paciente joven, una paciente de 16 años en esa época, que presentaba una fístula en la zona del el diente 21, y cuando llega a la universidad, pues esta es la radiografía inicial. Aquí el doctor Amaya ya había hecho una apertura, había hecho una atención, digamos, inicial de la urgencia. Obviamente vemos esta alteración y esta variación anatómica en las raíces de este central, hacemos la tomografía, esta es la reconstrucción tridimensional, y nos encontramos con un central superior que tiene 2 raíces, una raíz palatina y una raíz vestibular. Fíjense aquí como podemos ver los 2 ápices, la raíz vestibular, la raíz palatina, y encontramos 3 conductos, un conducto palatino y 2 conductos en la raíz vestibular. Se hace la conductometría, la conometría, se hizo una terapia, un recambio con hidróxido de calcio cuando la paciente ya regresa a la fístula cerrado, la sintomatología ha pasado, se logra alcanzar la longitud de trabajo, preparar, obturar. Fíjense que incluso aquí hasta fluye cemento. Creemos que logramos ubicar aquí unos conductos accesorios a nivel apical. Creemos que el resultado de la endodoncia es buena. La paciente está completamente asintomática ya, empieza la parte de reconstrucción. Esto tenía una caries, como lo ven acá, la destrucción coronal era importante, era una caries muy avanzada. La paciente, obviamente, por ser una niña de 16 años, estaba preocupada por su parte estética, y ella la que quería era que le solucionaran la parte estética. Inicialmente se reconstruye con un ionómero. Aquí está el control a los 4 meses. Miren cómo empieza a verse signos de reparación de la lesión. Y desafortunadamente, bueno, acá está el mismo control a los 4 meses, lo ves más grande, pero la paciente continuó. Entonces ya como acá estaba sintomática, estaba bien, le decimos al posgrado operatoria, ok, podemos empezar la restauración. Se planteó la necesidad de hacer una corona, tratar de hacer una corona lo más estética posible, pero fíjense acá que aunque el diámetro mesodistal del otro central era amplio, pero obviamente este era un diente que era mucho más amplio en sentido mesodistal,
y eso dificultaba mucho la parte restaurativa del diente. Entonces, operatoria decide colocar este núcleo, se hace la desobturación del conducto palatino, que era el más recto. Inicialmente ellos plantean la posibilidad de hacer un núcleo doble, de colocar algo de retención también en los conductos vestibulares, porque estaba la corona muy destruida, pero pues nosotros decimos que eran muy estrechos, delgados los conductos, y entonces se toma solamente el conducto palatino. Aquí pues desobturaron mucho para mi gusto, pero bueno, la raíz palatina estaba bien. Pero desafortunadamente a los 6 meses, fíjense acá, la paciente vuelve con una fístula. Miren aquí la fistulografía y hacia dónde está apuntando el cono, hacia la raíz vestibular. Entonces dijimos, bueno, repetir acá el tratamiento no, ya tiene el núcleo cementado, no vamos a arriesgarnos a bajar ese núcleo. Y pues, obviamente, como todos sabemos, la posibilidad de que haya surcos cuando tenemos 2 conductos en una sola raíz, pues pueden quedar esos istmos que a veces no se preparan, no se logran desinfectar completamente y por esa razón se decide entrar a hacer una cirugía. Entramos a hacer una cirugía en compañía del posgrado de periodoncia. Entonces, fíjense aquí cómo ubicamos el surco. El surco se prepara, esta cirugía la hizo el doctor Javier Niño. Repreparó, hizo la pisectomía, repreparó y selló ese surco, pero nos dimos cuenta que obviamente, como ya lo hemos mencionado a raíz de toda la charla, también por esa variación morfológica, en esta raíz vestibular había una leve invaginación, un surco radicular también, donde se estaba acumulando placa, donde se estaba acumulando cálculo, y probablemente eso estaba llevando también a que se hiciera un poco difícil la reparación de la parte periodontal de los tejidos de soporte en este caso. Aquí ven entonces el control de la cirugía a los 6 meses, ya había reparación de la lesión, pero desafortunadamente aquí la paciente seguía muy inconforme con el resultado estético. Fíjense que había una pérdida ósea que es importante a nivel de hueso, la papila, la estructura de la papila se había perdido, periodoncia, por más de que había intentado hacer aquí algunos ajustes, digamos, para mantener esa morfología de las papilas, no era fácil, y el resultado estético no era fácil de conseguir. La paciente estaba muy inconforme y estaba inclusive planteando la mamá la posibilidad de hacer exodoncia y hacer un implante para poder mejorar el resultado estético. Hasta ahí tuvimos control. La paciente después no regresó a la universidad, pues porque obviamente nosotros le dijimos que no, que cómo se iba a hacer la exodoncia después de todo lo que hemos hecho, que el caso estaba funcionando, que esperáramos un tiempo para, digamos, para recuperarse. Nosotros estábamos viendo el caso de una manera integral, la parte endodóntica, pero a la paciente sí lo que le importaba era que su sonrisa se viera bonita, y en realidad aquí nos había sido muy difícil lograr un buen resultado estético. Entonces, pues no volvió a controles y no sabemos qué pasó con este caso. Este es otro reporte de la literatura. Aquí vemos entonces un caso también de un central superior con 4 conductos independientes. Fíjense aquí entonces la radiografía inicial, también una raíz muy amplia en sentido mesodistal. Cuando se hace la apertura, entonces se ubican los 4 conductos, se preparan, se obturan. Aquí vemos como a los 6 meses el control, a los 12 meses y a los 24 meses. Entonces, aquí es donde empezamos a ver, si uno lee, como les decía, el artículo de Bertucci del 2005, Bertucci nos dice, en el 100% de las raíces de los centrales va a haber una raíz, un conducto. Y vemos que eso no es tan cierto. Nosotros podemos tener variaciones anatómicas que empiezan a ser importantes y que en muchos casos, si este diente, por ejemplo, fuera tratado por un odontólogo convencional, pues la lima entra derecho, una raíz, un conducto, porque es un central, y resulta que se nos van a quedar aquí 3 o 4 conductos sin tratar. Otro caso también que nos llamó la atención fue este caso de este primer molar superior con 8 conductos. Entonces miremos aquí y uno ve la radiografía, parece un molar normal, yo veo la raíz distal, la raíz mesial, la raíz palatina, pero cuando entramos ya a ver una cámara pulpar con magnificación, con ultrasonido, a despejar el techo de la cámara pulpar, oh sorpresa, se encontraron 3 conductos mesiales, 3 conductos distales y 2 conductos en la raíz palatina. Aquí están las conductometrías por separado, conductometría de las raíces mesiales, conductometría de las raíces distales con los 3 conductos, los 2 conductos palatinos, y aquí está el caso finalizado con los 8 conductos obturados.
Otro caso también, otra vez nuestros amigos los premolares, pero este caso es un caso de un premolar superior. También estamos acostumbrados a ver premolares superiores con 3 raíces, pero este es un caso de un premolar superior con 3 raíces, pero con 4 conductos separados. La importancia, como les digo, de la valoración tomográfica, aquí en la tomografía en un corte medio, ya casi apical, porque fíjense que la bifurcación es una bifurcación alta. Volvemos también aquí otra vez al concepto de taurodontismo, esas cámaras alargadas, que para nosotros a veces esto podía ser normal, pero que esto entra dentro de la clasificación de dientes con alteraciones de taurodontismo. Y fíjense cómo aquí ya a nivel de tercio apical se van a ver 3 conductos acá, un conducto hacia acá, se ubican, se preparan, se obturan. Este es el control a los 12 meses. Y este es otro de los casos de número que también nos pareció muy interesante, y es un primer molar, también un primer molar superior que tenía 3 raíces palatinas separadas. Entonces aquí esto es una reconstrucción de tomografía de espiral. Miren aquí la conductometría, los 3 conductos palatinos, un disto palatino, un mesial intermedio y un mesopalatino, el conducto disto vestibular y el MB1 y el MB2. Entonces acá vemos las 2 raíces vestibulares y los 3 conductos que se observan, y fíjense que tenemos 3 ápices y 3 forámenes independientes en la raíz palatina. Entonces, para terminar, ¿qué pudimos concluir nosotros de toda esta revisión de literatura que hicimos? Encontramos que los conductos en C se presentan con mayor frecuencia en el primer molar superior, en el segundo molar inferior, y que según la clasificación de Dahmer, el que más se encuentra es el tipo 1, es decir, en lo que llamamos el conducto fusionado, la C franca. Se encontró también que los dientes anteriores son los dientes que presentan más indentes, los dientes laterales superiores especialmente, así como la presencia de surcos palatorradiculares, y las más severas las configuraciones tipo 3 para ambos casos, que sabemos que son las de un pronóstico más complejo. También se encontraron un mayor número de reportes de casos de geminación que de fusión, sobre todo los dientes más afectados, los dientes centrales superiores y los dientes central y lateral inferior. Encontramos también, como les decía, el taurodontismo asociado a síndromes, una anomalía bilateral también, y que puede estar afectando más sobre todo la zona de molares, pero como les mostré también, tenemos que empezar a preocuparnos por la presencia de estas alteraciones de taurodontismo en los premolares. Las dilaceraciones, también los dientes más afectados, los dientes anteriores, en especial los centrales superiores, dilaceraciones que van a requerir procedimientos diferentes, quirúrgicos o manejos especiales para poder manejar estas dilaceraciones severas. Y las alteraciones de número, pues que ya vimos que se presentan con más variedad y que están empezando, como les dije al principio de la charla, a ser más evidentes gracias a la tomografía, gracias a la presencia de la magnificación. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La complejidad del tratamiento endodontíco está relacionada directamente con la anatomía del sistema de conductos radiculares. Esta dificultad obviamente va a incrementarse con la presencia de alteraciones morfológicas, y esto pues obviamente va a aumentar día a día. ¿Por qué? Porque estamos manejando tecnología, la magnificación, la tomografía, el ultrasonido, las puntas, todo esto nos va a hacer ver más claramente lo que estamos haciendo, y obviamente esto va a cambiar. Entonces la invitación es a qué? A detenernos, a observar muy bien, a no acostumbrarnos a que porque nosotros aprendimos que el primer premolar superior tenía solo 2 conductos y que el segundo premolar en la mayoría de los casos tenía 2 conductos que terminaban en un solo ápice, siempre va a ser así. A no acostumbrarnos a que porque el primer premolar nos dicen que tiene 4 conductos, o que el central en toda su extensión siempre, y juramos que va a tener un solo conducto, siempre va a ser así. No, los premolares inferiores, como les mostré, son dientes que tienen variaciones anatómicas que cada día se ven más y más y más. La presencia de estos surcos que van a comprometer los dientes periodontalmente, y que por más de que las endodoncias nos queden muy bonitas, estos surcos no, en muchos casos van a afectar el éxito o el pronóstico de este diente. Entonces van a requerir tratamientos complementarios, manejo interdisciplinario, remitir al paciente a periodoncia, probablemente intervenciones quirúrgicas para regularizar estos surcos y sellarlos, y poder así mejorar el pronóstico de los dientes a tratar. Entonces, la invitación y lo que yo quería dejarles hoy es: la anatomía está cambiando, no es la misma la que aprendimos hace 10 años o hace 20 años o hace 30 años cuando hicimos la especialización.
sino hay que estar al tanto de los cambios de lo que nos está brindando la tecnología y observar muy bien a nuestros pacientes. Y muchas gracias. No sé entonces si hay alguna pregunta. Gracias, doctora Diana. Excelente su charla. Muchas gracias. Nos Gracias, deja doctor. inquietudes. Indudablemente su charla nos deja mucha inquietud de mirar indudablemente la anatomía del sistema de conductos con mayor rigurosidad. Si Muchas tienen gracias. alguna pregunta, por favor. No, todo bien. Agradecer a la doctora Diana por la charla, aunque llegó un poquitico tarde. Pero creo que lo que ella comenta, en cierto modo es cierto. Aprovechar tal vez la ventaja que tenemos con la tomografía ahora mismo, que para mí es creo que es una arma que no debemos dejar de desaprovechar como tal. Y bueno, para eso tenemos tecnología, pensaría yo, no otra cosa como tal. Eh, yo, hasta que hice endodoncia clínica, tenía la experiencia de que los conductos in se eran preferible encontrarlos en los segundos molares inferiores. No Yo sé ahí, yo si se no entiende. sé, ahí no sé, bueno, tal vez sí es algo que el pensar en utilizar las limas de las XP Endo Finisher en ese segundo molar fusionado, ¿las tenían a la mano o no la tenían a la mano? No, no, ese es un sistema que no manejamos en la universidad. Ahí lo que te digo, en ese molar trabajamos mucho con el ultrasonido, con la desinfección ultrasónica, porque de todas maneras una de las cosas de estos conductos es que esas variaciones anatómicas, por más de que nosotros hemos avanzado en diseños de limas y todo esto, hay sitios a donde la lima no puede llegar. Y definitivamente está demostrado que la única forma de desinfectar estos sismos, estos surcos, es con irrigación, con bastante irrigación, con activación del irrigante, para permitir que el irrigante llegue a estos sitios. Entonces, le apuntamos a veces más a mejorar nuestros protocolos de irrigación, obviamente a trabajar con una buena preparación biomecánica, tratar de tocar todas las paredes del conducto, pero como les mostré, pues hay sitios donde definitivamente a veces es imposible llegar con una lima, entonces también trabaja mucho Yo, con la irrigación, pero no yo lo el endo. digo, No. yo lo digo porque, bueno, en mi parte clínica ya tengo dos casos, pues estos fueron de resolución una resolución interna, que antes de utilicé la XP Endo Finisher y funcionó perfecto. El sangrado se eliminó por completo. Después de eso lo utilicé en un segundo molar inferior, que me pasó lo mismo, medicada con hidróxido, la fístula ahí, ultrasonido, de antibiótica, la fístula ahí. Decidí colocar la XP Endo Finisher, eh, en irrigaba, ultrasonido, Xpendo Finisher, irrigaba, ultrasonido, Xpendo Finisher en una cita. Y por obra y gracia, no sé si en este caso tuvo que ver algo la Xpendo, o qué, funcionó y ahora el diente está asintomático, sin fístula, funcionando sin problema. Y después la volví a utilizar en un caso que apenas tiene 15, 20 días de haberlo finalizado, una resección radicular cervical eh, previa. Presentó el paciente después de una resección radicular interna, perforante, tanto por mesial como por distal. Lo utilicé, eliminó todo el tejido inflamatorio que tenía esa lima. Y bueno, ahí vamos, en ese casito vamos. Entonces me parece que es un instrumento que en casos de anatomías muy complejas o anatomías muy variantes, pienso que es un instrumento que ayuda mucho. Y para mí, siempre lo tengo ahí. Es una lima que en esos casos de anatomías complejas, ortodontismo, o conductos en forma de C, o aquellos conductos con alguna
alteraciones como reducciones radiculares, pienso yo que pueden dar una mano como tal. Esa es mi experiencia clínica. Fíjate que algo interesante que yo encontré en esta revisión y es que hemos ido concluyendo poco a poco y en los dos de los casos que manejamos, que les mostré, es esa presencia de esos surcos. O sea, la mayoría de estos dientes que tienen estas variaciones anatómicas tienen esas invaginaciones, esas formas atípicas en la parte externa de la raíz. Y fíjate que ese estudio de esta prevalencia de los RACs, de esos conductos accesorios que se comunican con estos surcos, digamos que yo también trabajo mucho con lesiones endoperio y esa teoría de la comunicación entre el periodonto y los conductos a través de esos conductos accesorios es válida. Yo digo que en este caso de ese diente fusionado, porque fíjate que cuando terminamos la endodoncia, dimos el antibiótico, obturamos y el paciente vuelve a aparecer y la primera sintomatología es la bolsa. Y perio vuelve a raspar y ese surco allí otra vez había retención de placa, de cálculo y probablemente esa comunicación de esos conductos accesorios del periodonto al conducto es lo que hace muy difícil lograr en muchos casos esa desinfección y esa limpieza de los conductos, lograr sellar esos conductos que van a esos surcos definitivamente se están convirtiendo, digamos, en algo que no, porque la lima no va a llegar a ese surco, o sea, nosotros manejamos el interior, la cámara pulpar, limpiamos, desinfectamos, pero lograr manejar, limpiar y desinfectar esos surcos es difícil para nosotros y es una de las variables anatómicas que está causando complicaciones. Y fíjate que en el caso del central, también el problema periodontal se estaba dando por la presencia de un surco de esos en la raíz vestibular. Entonces, tiene que ver mucho también esa anatomía externa de la raíz con esa respuesta que tenemos a estos tratamientos, esa reparación, digamos, de los tejidos de soporte. Doc, no tiene el micrófono abierto. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, doctora Diana. Perdón. Giorgio. Nada más que, buenas noches. Hola, Dianita, nada más quería saludarte y felicitarte. Hola, mi Georgie, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo has pasado? Bien, muchas gracias. Bueno, te mando un beso. Chao, chao, cuídate. Gracias, Giorgio. Un abrazo. Cuídate mucho. Chao. Gracias. Que Giorgio y yo fuimos compañeros de posgrado, de la misma generación. Ok. Doctora, le reitero el agradecimiento, muy amable. Espero que cuando pase todo esto nos podamos ver personalmente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por escucharme. Espero de verdad poder haber aportado algo esta noche a su conocimiento, digamos, al fortalecimiento de nuestra academia, nuestra formación como endodoncistas, que es lo que la asociación y nuestras seccionales buscan en todos nuestros asociados, es fortalecer esa parte académica, esa continua actualización y formación de nuestros miembros. Entonces, les mando un abrazo a todos, muchas gracias por la invitación nuevamente y bueno, espero que todos y sus familias continúen bien en medio de estos difíciles momentos y podamos vernos pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora Diana. Una feliz noche para todos. Gracias, doctora. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias, Hasta luego. Diana. Gracias, feliz noche. Gracias, doctor. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora Diana. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias. Hasta luego. Feliz noche.